Mi intención siempre fue jugar, empezar y jugar con un solo equipo. Y Liceo es una lástima que no esté. Le aseguro que el Liceo estuviera y toda la primera división revivaría. Definitivamente uno entiende que cuando uno es extranjero en una liga tiene que hacer cosas que los demás no hacen. Yo, por ejemplo, en El Salvador, yo siempre acostumbrado a jugar de uno, el entrenador decidió que yo tenía que marcar postes. Y un día me dio uniformado, me dice, Jimmy, qué dicha volver a jugar. Le digo, el entrenador no me pone. ¿Pero cómo? ¿Quién no lo va a poner? ¿Quién es el bruto? Yo no sé, no me quiere. Y entonces él estaba enojado, íbamos a jugar contra él. Y me dice, fue el juego. Yo estaba enojado buscando cuál era el idiota que no lo ponía. Y es usted. Le digo, y sí, soy yo. Y había tanta rivalidad porque al fin y al cabo había mucho respeto. Era con el que siempre nos peleábamos para jugar una final y perdíamos, ganábamos. Pero era algo que cualquier partido, Liceo Semi, era importante. Así fuera al inicio del torneo, a mitad. Usted me pone a mí a escoger, yo prefiero jugar 1000 veces que ir. El asunto es que no tengo cualidades ya para jugar, entonces no lo hago. Pero que disfrute, yo disfruto más jugando que dirigiendo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Basqueteando, aquí desde Soñando Baloncesto. Y hoy en la mesa se siente una voz autorizada del baloncesto de Costa Rica. Hoy tenemos nada más y nada menos que a don Jimmy García. Profe, bienvenido a Basqueteando. Muchas gracias por la invitación y contento de lo que pueda surgir de esta conversación. Así es, profe. Bueno, siempre inicio con una pregunta que yo creo que es más que obvia para todos los que se sientan en las sillas soñando baloncesto. ¿En qué momento y en qué cancha el baloncesto dejó de ser una diversión juvenil para convertirse en su forma de vida? Bueno, vamos a ver, voy por mis inicios, sí, que sí. Mi inicio es bastante enredado. Hagamos como si yo no estuviera, no hubiera averiguado nada. Yo viví al costado del gimnasio Liceo Heredia muchísimo tiempo de mi vida. Mis hermanas jugaban baloncesto, entonces era el menor y me llevaban a todos los partidos. Ahí empecé a jugar. El señor que cuidaba el gimnasio, yo le cambiaba a limpiar el gimnasio y me dejaba jugar. Cruzaba la calle y iba ahí, perfecto. Cuando llegué al colegio, yo voy un año adelante de mi generación porque no hice kinder. Entonces yo entré el año al colegio de 12 años, la gente entra de 13. Y además mi estatura nunca ha sido muy fuerte. Yo lo que realmente era bueno o que era mejor era jugando fútbol. Llegué al colegio claretiano, que era un colegio de padres, de solo hombres en ese momento, y me pulsearon que fuera jugar a fútbol. Pero el padre, como yo era tan pequeño, me dijo que no, que mejor me esperara el séptimo año, que en octavo jugara. Y lo curioso de todo esto es que como no me dejaron jugar fútbol por ser pequeño, terminé jugando básquet. Y a partir de ahí jugué el colegio. Mi colegio era tradicionalmente basqueto. Y me empezó a ir bien. Y en quinto año, con 16 años, yo jugaba en primera división, era seleccionado juvenil. Y entonces a partir de ese momento yo creo que ya además en el colegio entrenamos muy seguido, muy fuerte y me pareció normal seguir ese camino. ¿Cuántos saliste con primera división con el Claretiano? Con el Claretiano. Yo jugué en primera. Antes de jugar un torneo de copa en primera división invitaban equipos de Juegos Nacionales. Yo estaba en Juegos Nacionales de Heredia. A los 15 años nos metimos al torneo. No nos fue mal. Nos reforzamos con todos los muchachos de primera división y llegamos a semifinales, si no me equivoco. Eso fue de 15 años. A los 16 el Claretiano ya tenía primera división, entonces yo era alumno del colegio y jugaba en primera división de vez en cuando como refuerzo. Y saliste del Claretiano, ¿y cómo fue tu transición a través del baloncesto? Ok, salí en el Claretiano, con 16 años fui seleccionado juvenil, que fuimos al centroamericano, perdimos la final contra El Salvador por un punto. Y el asistente y el entrenador de la selección juvenil me ofrecieron irme a jugar a un colegio que se llamaba Académico de la Huaca, que ahora es la Universidad San José. Pasé a jugar ahí a los 17 años, jugué varios años. Mi intención siempre fue jugar, empezar y jugar con un solo equipo. Fue mi sueño truncado, digamos. Yo hubiera sido feliz habiendo jugado 20 y algo de años con un mismo equipo, ganar, perder, que me vaya bien, que me vaya mal, pero en Costa Rica es muy difícil Costa que Rica, eso suceda. sí, completamente. Entonces me fui para Académico. Académico, hubo varias ofertas que me fueron, pero precisamente por eso que yo creía que yo quería jugar con un mismo equipo, no me iba. Académico se desaparece y me fui a jugar al Liceo, Académico Rigo Morris. Me tuvo un Académico, el último año que Académico existió, lo nombraron el Liceo y me contrataron. Entonces empecé a jugar con el Liceo.
¿Y ahí quedaste en el liceo? El liceo quedé mucho tiempo y en el liceo también hay cosas curiosas. Cuando yo empecé a jugar con el liceo, estaba Víctor Pico Aguilar, que era un ídolo en la barra liceísta, y el asunto era que jugaba él o jugaba yo. Y entonces yo le digo a todo el mundo, yo hablé con mi entrenador, con Morris, le digo, mae, yo entiendo que la gente de los otros equipos me grite y me insulte, pero no entiendo cómo la barra de mi equipo lo hace. Jugamos torneo Copa y entonces yo jugaba y la gente me gritaba cosas a mí porque preferían a Pipo que a mí, entonces era complicado. No. Yo ya tenía 20 años, creo, pero era incómodo. Entonces, digo, que me griten los demás a mí poco me importa, pero que me griten los míos es complicado. Hasta un partido que jugamos contra Seminario, que usted sabe que era una rivalidad a muerte, jugué muy bien ese día y entonces a partir de ahí ya se acabó el repudio y ya, digamos, me aceptaron como jugador del liceo. Qué increíble, porque entonces esto de las barras y esto del público no ha cambiado. Aunque ahora es, ¿cómo lo comparas? ¿Es ahorita peor o era antes peor? Yo creo que antes eran más agresivos las ¿Más barras, pero es agresivos? así. Porque digamos, yo siempre digo, bueno, primero yo soy proliceísta, evidentemente, pues jugué mucho tiempo. Hay mucha gente que dice que yo soy exalumno del liceo y juran y perjuran que fuimos compañeros de colegio y yo soy exclaretiano. Yo al final ya no discuto con nadie. Digo, sí, sí, yo salí del liceo, pero yo no soy liceísta. O sea, soy liceísta porque jugué. No soy Exacto. liceísta egresado. Porque estuviste en el colegio, Okay. ¿no? Y digamos, yo siempre digo que la primera división le falta tener un equipo como Seminario, que ya volvió por dicha. Un equipo como Limón tiene que estar siempre presente. Y Liceo es una lástima que no esté. Le aseguro que el Liceo estuviera y toda la primera división revivaría, porque hay muchísima gente fiel a esa institución. Yo me topo gente del Liceo y yo tengo 1000 años de no jugar por el Liceo y aún así se acuerdan de mí y empiezan a hablar. Creo que sería importantísimo que el Liceo, de hecho, cuando Roswell entró a primera división, don Javier y yo fuimos a hablar con el director del Liceo para que nosotros nos uniéramos a ellos. Nosotros nos encargábamos de dar los uniformes, el pago del arbitraje, los costos del equipo. Bueno, nosotros digo yo, Roswell, ¿verdad? A los colegiales les íbamos a dar los uniformes, les íbamos a poner los entrenadores de los colegiales, o sea, todo el básquet iba a quedar a cargo de Roswell. Nada más tenían que prestarnos el gimnasio, prestarnos, ¿verdad? Y ya nosotros, o Roswell se encargaba de todos los gastos. El liceo nada más tenía que decir que sí y ya. Y no hubo una respuesta afirmativa. No sé cuál fue la razón. Y después de ese momento no volvieron otra vez como a intentar a volver a tener esa brecha entre el liceo y Roswell. No, no que yo sepa. Eso fue porque era nuestro primer año. Teníamos que establecer una casa sede y a mí se me ocurrió decirle a don Javier que por qué no hacíamos esa relación, precisamente por lo que acabo de decir, porque yo sentía que si el liceo volvía a primera división, iba a ser un boom a nivel de primera división, mucha gente identificada con el equipo, íbamos a tener una barra asegurada, tal vez no tan grande al principio, pero evidentemente ahí se iban a ir acomodando muchas cosas y que el básquet iba a ser una buena idea. Lo hicimos esa vez, ni siquiera... El problema no fue que no nos dijeran que no, es que no nos dieron ninguna respuesta, simplemente les avisamos y no nos avisaron. Yo asumí que él no estaba interesado para nada, ¿no? O la junta directiva no estaba interesada. ¿Y luego del liceo? ¿O usted terminó ahí su trayectoria? No. Liceo, bueno, yo jugué una temporada en El Salvador, me contrataron en El Salvador, me fui a jugar a El Salvador. Después me fui para Fidelitas, que jugaba en Goicoechea. Y por último terminé en Barba. En Barba terminé por varias razones. Primero, yo soy de Heredia y siempre quise jugar con Heredia. Tenía un trabajo muy demandante en ese momento y entonces si me quedaba en San José era salir a las 6 de la mañana de mi casa y llegar a las 11 de la noche y no ver a mis hijos. Entonces me fui a Barba por esas dos razones, que el gimnasio Barba me queda a 2 kilómetros de mi casa. Entonces si yo llego a trabajar, hago pesas, me baño y inclusive mi hijo iba conmigo a entrenar siempre. Entonces por lo menos lo veía en ese espacio. Y les dije, yo voy a intentar a ver si me da bien y si no, no juego más. Y fue cuando Barba pasó, digamos, hubo, al igual que yo, 2 o 3 más de Heredia que jugábamos, que nos fuimos a Heredia a jugar y pasó de ser un equipo luchador pequeño a un equipo competitivo. Fue la vez que duramos 3 años seguidos yendo a la final y perdimos. Sí.
que el primero no fue mal, la final, el segundo más o menos, el tercero en 5 juegos, en tiempo extra y por un punto, y era como frustrante estar tan cerca y no lograrlo, hasta que ya entró el primer torneo y se fueron 6 seguidos, ahí si no me equivoco. Increíble. Profe, y devolviéndonos cuando fuiste a jugar a El Salvador, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, vamos a ver, en ese tiempo la gente de Costa Rica no estilaba a salir mucho, no llamaba mucho. Yo quise probar para ver qué Ajá, por sentía. eso. Fui 1 mes y medio, tampoco fue mucho. A mí me habían ofrecido irme a Honduras. Habíamos ido a un torneo centroamericano campeones. Liceo había quedado campeones sin extranjeros y con 10 jugadores. Quedamos campeones y la gente de El Salvador, de Honduras, perdón, me habían ofrecido. El problema es que me ofrecían ir 6, 7 meses, 8 meses. Y yo les dije que yo no me podía ir, o sea, no me iba a ir tanto tiempo, no Ajá. quería. Pero Salvador fue 1 mes y medio, me pareció una buena idea. Eso fue en el 94, las maras están empezando, pero Salvador era peligroso, la guerra civil había sido en el 91, ya Claro. concluido. Y entonces lo malo de El Salvador era que, digamos, yo no me movía de mi casa, yo vivía en la casa de una señora junto con Frank Reed Junito, un muchacho que brinca, el Jordan Pocket Side, le decían, de mi tamaño, tal vez más bajo, y la hundía de 2 manos para adelante, para de todo, lo hacía buenísimo. Pero no nos movía, digamos, yo no me movía de mi casa si no me iban a recoger para entrenar o jugar. No, yo no cogía un bus porque los asaltaban De todos la los días. casa a los partidos, al Y entreno, y de ahí a la casa otra vez. Era casi lo que hacíamos. Lo único que hacíamos los dos juntos era ir a Multiplaza para pasar el día haciendo algo y porque llamábamos un taxista que era amigo de la señora. Entonces nos montábamos, nos íbamos con él y él nos decía qué hora nos recogía, nos volvía a dejar, pero realmente ese era el gran problema. Nosotros aquí en Costa Rica estamos acostumbrados a salir en cualquier momento, o estábamos en ese tiempo. Estábamos, tal vez ahora no es tan fácil y sin temor a nada. Yo vivía a mitad de una cuadra, por ejemplo, yo le cuento a todo el mundo, llegaba a la esquina, 50 metros, doblaba a 50 metros en el súper y la señora un día me dice, ¿para dónde va? Al súper, quítese la cadena, quítese el reloj, ¿qué se va a comprar? Un jugo y unas galletas. Le alcanza con 10 pesos, deje el resto de la billetera, ¿pero por qué? Lo van a asaltar. ¿Cómo me van a asaltar si estoy a 100 metros de mi casa? La gente sabe que usted no es de aquí, lo van a asaltar, créame. ¿Con qué ganas íbamos a salir? Mejor no, mejor No. se quedó con las ganas del jugo y las galletas en ese momento. Es complicado, algo lo que uno no estaba acostumbrado en ese tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué rescata de esa experiencia en El Salvador? Bueno, definitivamente uno entiende que cuando uno es extranjero en una liga tiene que hacer cosas que los demás no hacen. Yo, por ejemplo, en El Salvador, yo siempre acostumbrado a jugar de uno, el entrenador decidió que yo tenía que marcar postes y no era lo habitual, pero lo hacía. Uno tiene que hacer lo que le toca hacer porque en teoría el extranjero tiene que rellenar todos los huecos que se no tiene. Evidentemente Salvador tiene mucha gente pequeña que juega, no tiene tanta gente grande que juega, en ese tiempo por lo menos, y entonces a mí me tocaba jugar de poste a veces. Y era curioso, yo sin problema pero jugaba por fundamento, no por cualidades físicas, ¿verdad? Pero, profe, es que yo creo que, bueno, en el tiempo de nosotros nos enseñaban a jugar la posición de uno nada más. Creo que eso bueno, en mi tiempo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, creo que antes las posiciones eran muy específicas. Exacto. Ahora el asunto es que todos juegan igual. Usted ve un grande jugando como perímetro, un Exacto. perímetro. Entonces, básicamente, por eso es que ahora les resulta más fácil acomodarse. Yo era los que ponía atención en el entrenamiento, entonces, digamos, yo me sabía los fundamentos. No era que los practicaba, pero por lo menos los más o menos manejaba. No le voy a decir que lo hacía bien, pero por lo menos lo intentaba, digamos. A mí uno de los entrenadores que yo tuve en Maxi, y usted está activo en Maxi, o usted, porque yo lo vi en el Juego de las Estrellas. ¿Usted sigue jugando? Ya casi no. Soy el entrenador de mi equipo. Es más, yo vacilo que el entrenador no me pone. Hay un muchacho, Chumba, Rogelio Baker, Parker, yo creo que usted lo conoce. Un día me dio uniformado, me dice, Jimmy, qué dicha volver a jugar. El entrenador no me pone. ¿Pero cómo? ¿Quién no lo va a poner? ¿Quién es el bruto? Yo no sé, no me quiere. Y entonces él estaba enojado, íbamos a jugar contra él.
Y me dice, fue el juego. Mae, yo estaba enojado buscando cuál era el idiota que no lo ponía. Y es usted. Le digo, y sí, soy yo. Yo muchas veces en el Maxi llego, tengo que salir porque tengo que ser capitán, tengo que estar titular para poder dirigir muchos partidos. La bola va al aire, todos la tocan, sale. Si sale los 10 segundos, salgo. Son los 10 segundos que yo juego. Yo nada más me meto porque en Maxi mucha gente se lesiona. O sea, es complicado. La gente no, muy pocos pueden jugar 40 minutos. Y a veces es más una cosa ahí por tener por alguna circunstancia, pero casi no juego, la verdad. Bueno, y lo que la anécdota fue que, y ahora que estábamos hablando de Amir fue entrenador mío en categoría 30. Y me acuerdo que yo le dije, yo soy poste. Yo solo reboto, paso la bola y él me veía que yo agarraba a veces la bola y llegaba a la mitad de la cancha y frenaba. Y me hace, no, usted, como él habla, ¿a usted quién le dice? No, usted aquí conmigo le va a tocar llevar la bola, le va a tocar anotar, le va a tocar jugar todas las posiciones, así que se va aprendiendo todo. Y yo dije, Amir, yo tengo 30 y resto de años, le hago yo, me hace, lo siento. Y hasta ahora en Maxi es que yo aprendí. Ajá. Ahora me toca ser alero, a veces me toca llevar la bola y obviamente que uno termina de pulir la parte de poste, ¿verdad? Pero qué interesante, porque a veces antes nos quedábamos en una posición y no nos decían, mira, tenés que aprenderte todas las, al menos en mi caso, ¿verdad? No, sí, era muy habitual. La gente grande le prohibían picar la bola, ahora es lo más normal. Ahora es completamente. Y vamos a esto. Dentro de las cosas que a mí me preguntan, que el básquet cómo es ahora, yo les digo, los muchachos son más atléticos que nosotros, lógicamente, pues el deporte avanzado, son más versátiles, pero no entienden el juego. Y me refiero a esto. Ellos juegan igual ganando por 20, faltando 5 minutos, que perdiendo por 2, faltando 30 segundos. Juegan al mismo ritmo, a la misma, o sea, juegan a lo mismo. Y el básquet no se juega igual. Completamente. Y es que el baloncesto para mí se sigue actualizando y se va actualizando. Ayer precisamente escuchaba a un entrenador, creo que es de Puerto Rico, y a mí me hacen más de 5 piques de bola y me hacen el pique aquí, el crossover aquí, el titi, y me anda por todo y no me pasa la bola. Ese jugador le digo, no vuelva más. Esos piques de bola que a veces se tienen tal vez para demostrar como... Por un ego. Ego, exacto. Yo creo que ese es el mayor problema de esta generación y creo que también la gente que está alrededor tenemos la culpa. Me voy a explicar por qué. Sí, sí. Un muchacho dice, jugué hoy, ¿cuántos puntos hizo? Eso es lo primero que le preguntan. No dice, ¿cómo jugó? Jugó bien defensa, pasó bien la bola, no la perdió. Pues, me explico, ¿de cuántos puntos? 2, y pues no hubo nada. No todo es meter puntos. No todo es meter puntos. Yo hablo con los papás de los muchachos de mi colegio. Cuando uno sale muy bueno, hay muchachos que en esa generación sale que son sobresalientes. Y entonces la gente dice, ay, qué orgulloso de sentirse. Le digo, yo creo que todos los papás deben sentirse orgullosos de que sus hijos jueguen. En esta época, tenerlos en un deporte cualquiera, evidentemente yo abogo por el básquet, que es en lo que yo estoy, pero tenerlos ocupados en cualquier deporte les quita de la mente un montón de cosas que no tienen que tener. Completamente. Entonces, y son muy pocos los que están dispuestos a coger ese compromiso, ¿verdad? De hacer un deporte, practicarlo. Y son muy pocos que entienden que aunque sean 2 minutos, 3 minutos en canchas, es suficiente, pero no entienden esa parte tal vez, que en esos 3 minutos hicieron buena defensa, hicieron 2 pases que dieron a puntos, entonces tienen la mentalidad, es que en esos 3 minutos no anoté, no me pusieron muchos, no hice puntos, y ese es el tema que cuesta mucho que a veces los jóvenes entiendan. Es que a esto voy con el entendimiento del básquet. Digamos, si usted juega, ahora hay una serie de universidades que están viniendo en Costa Rica y la selección ha jugado, el coach está fuera del país, a mí me ha tocado dirigir. Y se ha tratado de darle chance a muchos muchachos jóvenes. Y incluso ayer jugamos, yo les dije, vea, ustedes como seleccionados nacionales se les van a pedir 3 cosas que no se pueden negociar. La actitud, la defensa y que no pierdan la bola. Si aparte de esas 3 cosas que hacen bien, ustedes anotan, maravilloso. Exacto. Pero si no pierden la bola, si usted marca, si usted no rebota, pero el que está a la par suya no rebota, por lo menos empata la situación. El asunto es que mucha gente cree que todo es meter punto y se olvida de sumar en esos pequeños detalles que al final hacen que el grupo gane. Tal vez el no,
luzca soberanamente, pero el grupo va a ganar por esos detalles. Creo que esa es la parte que la gente a veces no entiende, que es un trabajo grupal y cree que es individual, ¿verdad? Es que así así es como lo han terminado de enseñar, desafortunadamente. No todos lo enseñan así, ¿verdad? No todos, no, por eso, yo no generalizo, o sea, el que entiende, entiende. Digamos, si usted me dice a mí, yo como jugador, y a mí me pasó con el Liceo, nosotros ganamos una final, yo no hice un tiro al aro en ese partido último, yo era el playmaker, digamos. Yo no hice un tiro al aro, porque no fue necesario. Digamos, yo tenía cierta habilidad para anotar de afuera, pero no fue necesario. Quedamos campeones, yo feliz porque gané. O sea, yo cuento la anécdota porque a mí no me dolió no tirarse, había alguien que lo estaba metiendo. Maravilloso, ganamos, que era para mis efectos lo que yo quería ganar. Pero es que usted es el playmaker, sí. Entonces usted es el que le toca armar todas las jugadas. El playmaker es una posición que se ha perdido. Si usted se pone a ver, es muy poco playmaker el que hay ahora actualmente, porque todo el mundo quiere ser anotador. Exacto. Ya los playmakers casi no hay. Correcto. Profe, ¿cuál fue ese rival individual o ese equipo contra el que usted sabía que no podía, o sea, pestañear ni un solo segundo? Hay dos etapas y le va a sonar curioso. Evidentemente, Liceo Semi, rivalidad total. El clásico. El clásico. El clásico. Y había tanta rivalidad porque al fin y al cabo había mucho respeto. Era con el que siempre nos peleábamos para jugar una final y perdíamos, ganábamos. Pero era algo que cualquier partido, Liceo Semi, era importante. Así fuera al inicio del torneo, a mitad, definir una final. Yo, por ejemplo, le cuento, la primera vez que yo quedé campeón con el Liceo, fue un 12 de octubre, el partido decisivo de nosotros, que en ese tiempo era un día feriado de ley. El gimnasio lo abren a las 3 de la tarde, a las 5 no hay campo en el Liceo y el partido es a las 8. Ve a ver la clase de rivalidad que había. Y después lo curioso, me voy a Barba y resulta que nuestro rival más duro era el Liceo. Entonces era curioso porque yo pasé de ser liceísta a jugar con Barba y contra el Liceo. Y de lo que hablábamos de las barras hace un momento, por ejemplo, anunciaban a cada uno del equipo Barba y lo abuchaban. Me anunciaban a mí y la gente me aplaudía. Entonces me decían, ¿por qué esto lo aplaude? Porque jugué no sé cuántos años con el Liceo. Y era curioso, era el único, digamos, que lo hacían. Y los de Barba se extrañaban. Todos nos gritan porque usted no. Muchos años en el Liceo. Las chicas jugadoras que he tenido de Laxa dicen que les pasaba lo mismo. Cuando llegaba Laxa a jugar y presentaban a Laxa, me dice, Ale, a nosotros nos abuchaban, no nos querían. No nos querían para nada. Sí, no. Y le digo yo, ¿cuántos campeonatos llevaban? Entonces se quedan, bueno, y si llevamos, no sé. 18, 16 Por favor, le digo yo, obviamente. Pero entonces, ¿cuál era ese al que usted decía, puchca? Seminario, porque era muy relevante. Seminario era, por esa situación, ¿verdad? Por esa rivalidad, porque fueron muchos años de pelear contra ellos, las finales a cada rato, ya le digo, ganábamos una, perdíamos otra, pero siempre era contra ellos que más rivalidad había. No sé en esta época si era así, pues yo no soy jugador, pero el liceísta tiene algo que es muy característico, que se siente muy orgulloso de su institución. Y yo me he topado gente liceísta, o sea, aún ahora o hace un par de años me topaba y me contaron que ellos iban a ver el partido, y no se les olvida, no hay forma que olviden esas partes. Entonces sí había una rivalidad muy concreta, seminario y liceo era más que básquetbol, creo yo. ¿Y con el jugador? El tú a tú, que vos decías, chica, o sea, no puedo, no, me da chicha, ¿por qué me pasa esto? Yo tuve la suerte de jugar en una época en que había muy buenos jugadores. Por lo general, el matchup mío con Seminario era Cito Robertson, que era un jugador extraordinariamente talentoso, ¿verdad? Y ese era el con el que yo me tenía que enfrentar la mayoría de veces. Digamos, en esa rivalidad semi-liceo. También me tocó en algún momento marcar a Blas, pero más con Cito Robertson que con Blas. Vea que Cito jugó en primera división todavía el año pasado con 59, 70 años. Y no vi los partidos, pero lo aseguro que no jugó mal. Pero es enorme. Ah, sí, mide 1,90 m. Y lo que pasa es que en mi época, y yo le digo a todo el mundo, yo mido 1,75 y yo era por mucho el más pequeño, ¿verdad? El otro 1,75 y brincaba a 1,86.
yo tenía que marcar gente grande que me quedaba y no podíamos hacer nada. Bueno, pero usted sabe que aunque mucha gente diga y siempre tenemos esta visión de que llegamos a un gimnasio y vemos gente grande, es como, oh. Y la persona que es pequeña, si sabe marcar a una persona, si sabe hacer una buena marca. Es más incómodo para alguien grande que lo marque a alguien pequeño, es definitivo. Porque uno tiene el centro de masa más bajo, porque le resulta más fácil, es incómodo. Completamente. Entonces era más que todo con Cito, o sea, que usted se llevaba... Sí, yo me llevo bien con Cito, lo admiro. No, obvio. De hecho, cuando a mí me entrevistaban, que a quien admiraba yo era Cito, porque jugaba mi posición y porque era el con el que yo tenía enfrentamiento. ¿Y te sacaba del entorno? No, Cito no. No. Cito no era de hablar. Lo que pasa es que sí era un jugadorazo. Y eso, usted lo descuidaba y lo mataba. En 3 minutos lo mataba uno. ¿Cuáles fueron los sacrificios y hábitos que en aquel entonces te permitieron marcar la diferencia en la cancha? Yo hacía pesas casi todos los días. Yo tengo una máquina de pesas en mi casa. Iba a un gimnasio y me aburrí. Tenía que esperar la máquina. La gente llegaba a hablar. Entonces, yo a veces quería ir a hacer pesas y salir en lo otro. Yo me compré mi máquina de pesas y sí tuve la disciplina para comprarla y usarla, no para ponerlo para tender ropa. De hecho, la tengo todavía, es algo que... Y todavía hace. He vendido el carro, o sea, pero jamás... La máquina jamás la voy a... No creo que la venda. Ahí sí hago pesas de vez en cuando. Ya, digamos, no con tanta intensidad como lo hacía. Pero creo que eso... yo era muy gordito cuando jugaba. Y creo que por hacer pesas pude sostener el peso corporal que tenía. Precisamente porque podía, si no hubiera hecho pesas, creo que hubiera jugado 10 años menos de lo que jugué, tal vez más. Pero en aquel entonces, profe, ¿cuál era la disciplina de todos ustedes? O sea, para mantenerse, porque ahora antes no había ese fashion, que proteína, que alimentación, que... Ok, yo en el tiempo en que jugué muchísimo de mi tiempo, por ejemplo, era casa, entrenamiento, casa. Yo no salía. eh, eh, Mucha gente dice que desperdicié mi vida porque no dejé de asistir a montones de actividades de mis amigos porque o tenía partido o tenía que entrenar y entonces era complicadísimo. Y entonces pasaba en eso. Eso es ciertísimo. Por ejemplo, yo le digo ahora los actuales, ustedes tienen un fisioterapeuta ya por regla en el equipo. Entonces, cualquier dolor a ustedes les incomoda porque están acostumbrados a que alguien los atienda. Exacto. Y no es que esté mal, gracias a Dios los tienen, pero en el tiempo que nosotros íbamos a jugar un centroamericano o un torneo que se jugaba todos los días, que no llevábamos doctor ni fisioterapeuta, hasta lo golpeaban. Su botiquín propio. Lo golpeaba, yo tenía una bolsa para hielo que era famosa, yo siempre la llevaba porque todo el mundo lo usaba. Póngase hielo y vámonos, y acostúmbrese a jugar con dolor. No es algo que esté bien hecho, no estoy diciendo que así debe hacer, pero era algo lo que no podemos hacer. Era eso o no jugar del todo, porque todos los días sale usted golpeado de algo. Incluso en la selección, Víctor Villalobos, que es el fisioterapeuta, en una ventana que estábamos hace como 2 años, me preguntó, ¿usted le dolía algo cuando terminó de jugar? Todo. ¿Pero por qué la pregunta? Porque había un muchacho de 19 años que todos los días llegaba que le dolía, que lo golpearon en el hombro, que le golpearon un rollo. Y entonces él le decía, hay que acostumbrarse a jugar con el dolor. La ventaja que ellos tienen, una que nosotros no teníamos, es que les dan rehabilitación muy rápido. Cuando usted no tiene esas cosas, proteína y eso, ¿qué le queda? Tratar de comer bien, no trasnochar, prepararse lo mejor que pueda, haciendo pesas, corriendo, lo que fuera. Pero ya era como muy empírico y muy personal de cada uno. No, pero ahora yo sí veo que pasa mucho en la juventud, lo digo por mi hijo, por si ve algún día este podcast, el futbolero, digamos, él ya tiene la mentalidad... ¿Cómo la traicionó? Trató, y es más alto que yo completamente, y todavía le falta. Muy buen tiro y todo, trató, pero me dice, no, esto no es lo mío. Lo mío es el fútbol, y es zurdo. Entonces... Dicen que todo zurdo es bueno en fútbol. Patadón increíble, no porque sea mi hijo, pero después de un partido, ay, mami, es que me duele aquí, es que me duele, yo, no sé, yo digo, guárdela, o yo sea, Sammy, que póngase hielo, no, después, ahora se quejan
prácticamente, y teniéndolo todo, eso es lo que yo digo. Que Es les así. ponen hidratación, que les tienen masajista, que les tienen vendaje, que esto. O sea, que es demasiada la diferencia que hay Por supuesto, por completamente. Pero supuesto. no la aprovechan. Entonces yo le digo, Sammy, o sea, hay que saber qué es lo que te duele. Si no es un jalón de algo, si no es esto, porque a la hora de que te toca entrenar no te duele nada. Es después de un partido. Vámonos a la parte, profe, del estratega. Porque esa parte del retiro, digamos, en su caso, ¿cuándo y cómo descubrió, digamos, su vocación para dirigir después de ser jugador? Ok, yo realmente fui, ya lo conté, soy exalumno del Claretiano. El Claretiano se quedó sin entrenador cuando yo tenía 20, 21 años y me ofrecieron. El entrenador que estaba en ese momento en el colegio consiguió una beca en Estados Unidos por 2 años. Entonces me llamaron a mí para que le hiciera esos 2 años de trabajar esos 2 años. Y ahí fue cuando empecé a entrenar a los muchachos, hicimos un proceso. El primer año, yo no sé si usted se acuerda que era CBA el colegio, C era séptimo, octavo, noveno, décimo era B y A era onceavo. La B no tenía casi gente, yo subí casi todos los míos de la C, que de segundo año lo subí a A la B, vez. y hice una nueva C. Entonces, el primer año, evidentemente, los chiquillos míos eran que 1 o 2 años en colegio, sí marca mucha diferencia. El primer de año ellos en B los masacraban, porque eran chiquillos querían de jugar en C, que en C hubieran dominado, pero en B estaban en desventaja. Al año siguiente, o sea, empezamos no tan bien, al final terminamos mejor de ese año, segundo, cuando eran de octavo. Cuando llegaron a noveno, empezaron a ganar, a ganar, a ganar. Llegaron a finales nacionales, a Palmares, perdimos la semifinal por un punto, pero les quedaba todavía un año más en B. Y ese ya no fue mi año, ¿verdad? Ya el muchacho regresó a Estados Unidos y ellos sí llegaron a la final y perdieron contra el Liceo Costa Rica a la final. Pero sí, digamos, ahí fue donde empezó a hacerse. Yo después ya me retiré, me retiré del básquet, pues no, digamos, entrené a mi colegio porque era mi colegio y siempre estuve enamorado de mi colegio. Pero de ahí siguió. Después ya no, duré no sé cuánto que no y después me volvieron a ofrecer. Digo, está bien. Entonces ya me metí de asistente, Juegos Nacionales y ahí fui. Sí le tengo que decir algo de seguro. No es lo mismo dirigir que jugar para mi gusto. Hay gente que dice que dirigir es tan bonito como jugar. Yo lo dudo realmente. Para usted me pone a mí a escoger, yo prefiero jugar 1000 veces que dirigir. En El serio, no me asunto es pongo que en no duda. tengo cualidades ya para jugar, entonces no lo hago, pero que disfrute, yo disfruto más jugando que dirigiendo. Yo. Es una opinión muy Bueno, yo no personal. lo vi así en Juego de las Estrellas. Después ahí pasan unas fotillos, Carlos, del Juego de las No, Estrellas. ya, no. Ahí me topé papás del colegio, del trabajo, y me dice, Jimmy, yo no sabía que usted, a pura argolla fue que me llamaron. Pero ahora, ¿usted dirige? Ahora dirijo Maxi, Maxi. Maxi el Indoor, tengo los 3 equipos, 40, 45, 50, y trabajo en el colegio San Paulino. Y además trabajo aquí en la empresa. Y estás con la Con la Cele. mayor, con la de asistente técnico. Pásame un tip, ¿qué es lo que hace el asistente? Bueno, para ver, el asistente es una visión de cómo se ve el básquet. Entonces, usted le da ideas para mi concepto, ¿verdad? Usted en un partido le está diciendo al entrenador, está fallando tal cosa, hagamos tal otra. O sea, usted le da opciones. Al final, él es el que decide porque él es el head coach. Pero su función como asistente es darle opciones. Digo, si usted no cree que deberíamos de cambiar tal por tal, o hacer esto, o hacer lo otro, que él tenga no solo las ideas de él, sino ideas de posibles cambios, a ver por cuál se decide. Eso creo que esa es la función de un asistente, ¿verdad? En un partido. Profe, ¿usted cree que para ser entrenador y para ser asistente, etcétera, necesitas tener un título? Un título profesional de alguna carrera o de algo relacionado al deporte. Relacionado al deporte como una educación física o ahora los requisitos que piden de las famosas licencias, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Los preparadores físicos, perdón, los profesores de educación física, preparadores físicos, como quiera uno ver, ellos saben
De muchas cosas, pero muy poco. No sé si me explico. Ujú. Si usted no está metido en el básquet, lo que le va a dar es un semestre de básquet. Si no está metido en atletismo, le da un semestre de atletismo o un semestre, no sé cómo será la carrera. Evidentemente que el conocimiento científico ayuda, pero el entendimiento del deporte tiene que ir más allá de una carrera universitaria que le dedican un semestre o semestres a cada deporte. Esa es mi opinión. Si usted está relacionado y además lleva esa carrera, por supuesto le va a ayudar. Entre más estudios tenga, evidentemente le va a ayudar. Pero si usted cree que con una carrera de esa, sin tener una relación directa o con el básquetbol y llevar un proceso, no creo que sea tan fácil destacar, ¿verdad? Ok, ok.